En un rincón del mundo, donde la luz del sol apenas lograba atravesar las nubes grises, vivía un hombre que había conocido la escasez de cerca. Sus días transcurrían entre la incertidumbre y la lucha, sintiendo que cada paso que daba lo llevaba más lejos de la abundancia. Este hombre, como muchos de nosotros, se encontraba atrapado en una espiral de preocupaciones, donde los sueños parecían desvanecerse como el humo en el aire. Pero, en medio de su desasosiego, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Fue un día común, uno de esos días en que el peso de la rutina se siente más fuerte. Mientras caminaba por un camino polvoriento, con las manos vacías y el corazón agobiado, una voz, suave pero firme, resonó en su interior. Tu escasez no define tu futuro. En ese momento, sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Era como si el cielo hubiera abierto una ventana, permitiendo que un rayo de luz iluminara su sendero. Y así, comenzó a buscar respuestas. Dios, en su infinita sabiduría, no busca lo perfecto, sino lo quebrantado. Él tiene una manera especial de transformar lo que parece insignificante en algo grandioso. Piensa en la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Un niño pequeño, con su almuerzo de 5 panes y 2 peces, se convierte en el instrumento de un milagro que alimenta a miles. ¿No es eso un reflejo de cómo Dios opera en nuestra vida? Lo que parece escaso en nuestras manos, en las manos de Dios, se convierte en abundancia. Así, nuestro amigo comenzó a entender que su escasez no era un obstáculo, sino una oportunidad. Cada vez que miraba a su alrededor, encontraba pequeñas maravillas que a menudo pasaba por alto: el amor de su familia, la belleza de un amanecer, la calidez de una sonrisa. Esos detalles, esos regalos, eran la base sobre la cual Dios podría construir algo nuevo. ¿Y tú, querido amigo, cuántas veces has pasado por alto lo que tienes a tu alrededor? La vida está llena de momentos en que la realidad nos golpea con su dureza, pero en esos mismos momentos, Dios nos invita a mirar más allá, a abrir los ojos a las posibilidades. La escasez puede parecer abrumadora, pero también puede ser el lienzo donde Dios pinta su obra maestra. Cada desafío es una paleta de colores que, cuando se combinan con fe y amor, crean una imagen de provisión sobrenatural. No se trata de ignorar la realidad. Se trata de reconocer que, aun en la falta, hay un Dios que provee. Quizás te sientes como un pequeño pez en un vasto océano, luchando contra las corrientes de la vida. Pero recuerda, el mismo Dios que creó el universo tiene un plan para ti, y ese plan incluye provisión. Cuando sientes que ya no puedes más, es entonces que Dios comienza a obrar. Te invito a reflexionar sobre un momento en tu vida en el que sentiste que no había salida. Tal vez fue una pérdida, un fracaso o una decepción. ¿Qué sucedió cuando decidiste entregar esa carga a Dios? Quizás experimentaste una paz que sobrepasó todo entendimiento, o tal vez, en medio del dolor, encontraste un camino que no habías visto antes. Esa es la magia de la fe. Es un viaje hacia lo desconocido, donde cada paso es guiado por la mano invisible de Dios. La historia de la transformación de la escasez en abundancia está tejida en la narrativa de muchas vidas. Hay testimonios de personas que, después de tocar fondo, la vida tiene una forma curiosa de presentarnos desafíos que parecen insuperables. Quizás te encuentres ahora mismo en una etapa de tu vida donde todo parece escaso de recursos, de amor, de esperanza. Pero, querido amigo, aquí es donde la historia de Dios entra en juego. La escasez no es el final, es el comienzo de algo asombroso. Es en esos momentos de falta donde se abre la puerta a lo sobrenatural, donde Dios, con su infinita sabiduría, transforma nuestra debilidad en fortaleza. Te animo a recordar a los israelitas en el desierto. Después de haber sido liberados de la esclavitud, se encontraron vagando en un lugar que parecía árido e inhóspito. La escasez de comida y agua les hizo dudar, cuestionar, en ocasiones, hasta lamentar su liberación. Sin embargo, fue precisamente en esa desolación donde el maná comenzó a caer del cielo. Dios no les dijo que se quedaran en la escasez, les mostró que había una provisión divina esperando ser revelada. Cuando todo parecía perdido, su necesidad se convirtió en la oportunidad perfecta para que Dios mostrara su gloria. Quizás tú también te sientas como esos israelitas, mirando al horizonte y sintiendo que no hay nada más que desierto. Pero, escúchame bien, Dios está a punto de abrir un camino donde no lo hay. Él tiene una forma de hacer que lo imposible se convierta en posible. Cuando las circunstancias parecen gritar que no hay salida, Dios susurra con amor que su provisión es sobrenatural. Hay un relato que me conmueve profundamente. Una madre,
que apenas podía alimentar a sus hijos, se vio en una situación desesperada. Con las manos vacías y el corazón lleno de temor, decidió orar, entregando su angustia al Señor. Un día, un desconocido tocó su puerta, trayendo consigo una canasta llena de alimentos. «Esto es para ti», dijo. La madre, con lágrimas en los ojos, comprendió que Dios nunca la había olvidado. En su escasez, Dios había proporcionado no solo lo necesario, sino también el testimonio de su fe. Esa mujer, que un día se sintió sin recursos, se convirtió en un faro de esperanza para otros. Dios puede hacer lo mismo contigo. ¿Qué áreas de tu vida se sienten vacías? ¿Dónde has sentido que ya no hay más? Tal vez es tu salud, tu trabajo, o incluso tus relaciones. Te invito a mirar esas áreas con nuevos ojos. No las veas solo como escasez, míralas como el terreno fértil donde Dios puede sembrar su provisión. La fe es la chispa que enciende el fuego de lo sobrenatural. Es la conexión que tenemos con el Creador, que puede multiplicar lo poco que tenemos. A veces, nos aferramos tanto a nuestra falta que olvidamos la abundancia que ya está en nuestra vida. En el Evangelio, Jesús se encuentra con una multitud hambrienta. ¿Qué recursos tenía? Solo 5 panes y 2 peces. Pero ese pequeño almuerzo se convirtió en una comida para miles. En la mano de Jesús, lo insignificante se transforma en abundante. Así funciona nuestro Dios. Él toma lo que tenemos, por pequeño que sea, y lo multiplica. Tu escasez es el lienzo, la provisión es la pintura. Es fascinante cómo Dios utiliza los momentos más difíciles para revelarnos su carácter. En la escasez, encontramos la oportunidad de experimentar su fidelidad. ¿Recuerdas la historia de la viuda en Sarepta? Ella tenía solo un puñado de harina y un poco de aceite. Su situación parecía desesperada, pero cuando el profeta Elías llegó a su puerta. La historia de la viuda en Sarepta es un recordatorio profundo de cómo, en medio de la escasez, Dios despliega su mano poderosa. Cuando Elías llegó, ella no tenía más que un puñado de harina y un poco de aceite, y la situación se tornaba cada vez más sombría. Cada día que pasaba, la sombra de la desesperanza se hacía más pesada, y el eco de su hambre resonaba en su hogar. Pero, a pesar de su necesidad, ella eligió abrir la puerta a lo desconocido. ¿Qué puedo hacer? Solo tengo esto, pudo haber pensado. Sin embargo, en ese momento de vulnerabilidad, Dios estaba preparado para hacer un milagro. Elías le dijo que no temiera, que hiciera primero una pequeña torta para él. ¿No es asombroso cómo, en el momento más oscuro, se nos pide dar lo poco que tenemos? Esta acción no solo requería fe, sino una entrega total. La viuda, con su corazón tembloroso, se decidió a obedecer. Y aquí es donde empieza la transformación. Cuando ella siguió la instrucción del profeta, experimentó algo extraordinario. La harina y el aceite no se acabaron. Cada vez que iba a la alacena, encontrando lo que parecía imposible, su fe se cimentaba más y más. Cada porción que preparaba no solo alimentaba su cuerpo, sino que también alimentaba su espíritu. La escasez se convirtió en un testimonio de provisión sobrenatural. Dios no solo proveyó lo necesario, sino que lo hizo de una manera que desbordó sus expectativas. En medio de su lucha, ella descubrió que la verdadera abundancia no es solo la satisfacción de una necesidad inmediata, sino la certeza de que Dios está presente, que Él es fiel, y que nunca dejará a sus hijos desamparados. Así, la historia de la viuda se convierte en un espejo de nuestras propias vidas. Cada uno de nosotros, de alguna manera, ha experimentado momentos de falta, momentos en los que la vida nos ha dejado sintiéndonos vacíos, casi sin esperanza. Tal vez te encuentres en un lugar similar. El trabajo no es suficiente, las relaciones se ven desgastadas, la salud flaquea. Pero en esos momentos de profunda necesidad, Dios nos invita a un acto de fe. Nos llama a abrir nuestro corazón y a confiar en que Él puede tomar lo poco que tenemos y transformarlo en algo maravilloso. Imagina por un momento que, al igual que la viuda, te atreves a dar ese pequeño paso de fe. ¿Qué sucedería si, en medio de tus limitaciones, eliges ofrecer lo que tienes? Puede ser tu tiempo, tus talentos, incluso tu atención a aquellos que sufren. Cuando decides compartir, incluso en lo poco, estás sembrando en el terreno de lo sobrenatural. Dios toma esas ofrendas y las multiplica de formas que nunca podrías haber imaginado. Es aquí donde la fe se convierte en el puente hacia la provisión divina.
La viuda no solo vio cómo sus necesidades eran atendidas, sino que también experimentó la transformación de su corazón. La escasez no era solo una ausencia de recursos, sino un lugar donde la gracia de Dios brillaba con más intensidad. Su historia nos enseña que lo que parece una pérdida puede ser el inicio de un nuevo capítulo. Las dificultades pueden convertirse en oportunidades para que Dios demuestre su poder y su amor. Cuando miramos a nuestro alrededor, a veces parece que la escasez está ganando la batalla. Pero recuerda, Dios está en el negocio de lo imposible. Él transforma la pérdida en ganancia, el llanto en risa, y la escasez en abundancia. ¿Cuánto tiempo hemos estado aferrándonos a lo que parece no tener valor? En medio de la lucha diaria, cuando la escasez parece ser la única constante en nuestras vidas, hay un susurro en el viento que nos recuerda que Dios está presente. Tal vez te sientas como esa viuda, con las manos vacías y el corazón desgastado por la incertidumbre. Pero déjame decirte algo, en ese mismo lugar de fragilidad, donde te sientes más vulnerable, Dios está listo para actuar. Imagina a esa viuda, con su pequeño frasco de aceite, mirándolo con desánimo. Para ella, era solo un símbolo de lo que había perdido, un recordatorio de la escasez que la rodeaba. Sin embargo, ese mismo frasco, que a simple vista parecía insignificante, se convirtió en el vehículo de la provisión sobrenatural de Dios. A veces, lo que consideramos una limitación es el lienzo donde Dios pinta su gloria. Su respuesta a nuestra necesidad no siempre llega como la esperamos, pero llega en el momento perfecto, con un amor que nos asombra y nos transforma. La historia de la viuda nos enseña que el acto de dar, aunque sea en medio de la escasez, es un acto de fe audaz. Es como cuando un niño se acerca a su padre con un dibujo crudo y lleno de imperfecciones. El padre, sin dudar, lo toma en sus manos y lo mira con el corazón rebosante de amor. Así es Dios con nosotros. Él toma nuestras ofrendas, pequeñas y frágiles, y las convierte en algo maravilloso. Cuando decides compartir, incluso en lo poco, abres la puerta a lo sobrenatural. Esa decisión no solo impacta a los que te rodean, sino que también transforma tu propia vida. La fe es el hilo dorado que une nuestras limitaciones con las promesas de Dios. La viuda no solo vio cómo sus necesidades eran atendidas, sino que su corazón fue transformado por la experiencia. En el centro de su escasez, ella descubrió que la verdadera abundancia no se mide por lo que tenemos, sino por la riqueza de la gracia que Dios derrama sobre nosotros. Es en esos momentos de lucha, en los que nos sentimos más perdidos, donde la luz de su amor brilla con mayor intensidad. Recuerda que cada vez que sientas el peso de la escasez, es una invitación a buscar la presencia de Dios. Piensa en el momento en que te has sentido atrapado en un laberinto de problemas, donde las soluciones parecen lejanías inalcanzables. Es en esos instantes de desesperación donde podemos encontrar la voz de Dios, llamándonos a confiar. Él transforma la pérdida en ganancia. Cuando entregamos nuestras preocupaciones, nuestras frustraciones, incluso nuestros sueños rotos, Él tiene la capacidad de convertir todo en una obra maestra. Cada lágrima que has derramado es un testimonio de su fidelidad en tu vida. Quizás has estado agobiado por la falta de recursos, sintiendo que estás en un desierto seco, pero escucha, Dios no se ha olvidado de ti. Él te ve, conoce tus luchas, y está listo para manifestar su provisión de maneras que nunca imaginaste. Su mano no está corta para salvar, y su amor es un océano que nunca se agota. En medio de la incertidumbre, hay un refugio seguro en su abrazo. A veces, la vida puede sentirse como una serie de montañas rusas emocionales, donde la ansiedad y la duda amenazan con desbordarnos. Pero en esos momentos, cuando el miedo intenta apoderarse de tu corazón, recuerda que Dios es tu ancla. Él es el que convierte el caos en orden, el que transforma la tristeza en alegría. Cuando elegimos mirar más allá de nuestras circunstancias y fe. En medio de la tormenta, cuando la oscuridad parece envolvernos, hay un susurro de esperanza que nos invita a confiar. A veces, nos encontramos en momentos de gran necesidad, donde lo que tenemos no es suficiente. Puede ser una situación financiera complicada, una relación desgastada, o incluso una salud quebrantada. En esos instantes, es fácil pensar que la escasez es un destino irrevocable. Pero quiero que sepas, querido amigo, que la escasez es el lienzo en el que Dios pinta su provisión sobrenatural. Imagina a los discípulos, rodeados de miles de personas, enfrentando un problema monumental. ¿Cómo alimentar a toda esa multitud con solo 5 panes y 2 peces? La mirada de los discípulos estaba llena de incredulidad, y quizás tú te sientas igual en tu situación actual. Pero lo que parece pequeño para nosotros es vasto en las manos de Dios.
Cuando Jesús tomó esos pocos alimentos, miró al cielo y dio gracias, no solo multiplicó la comida, sino que también creó un banquete donde todos pudieron saciarse. Así es como Dios opera, transforma nuestra escasez en abundancia cuando nos atrevemos a confiar en su provisión. Quizás te sientes como esos panes y peces, sin valor en medio de la necesidad. Pero en el corazón de Dios, cada uno de nosotros tiene un propósito divino. La clave está en entregarnos a Él, en reconocer que nuestras limitaciones pueden ser la puerta de entrada a su milagro. Cuando dejamos de intentar controlar la situación y comenzamos a orar, a clamar a Él, estamos abriendo un espacio para que su poder actúe. No subestimes el poder de la oración. Es un puente que conecta nuestra realidad con la del cielo. Dios no solo transforma lo material, también se mueve en lo espiritual. En aquellos días oscuros, cuando la ansiedad parece consumirnos, podemos experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nos abraza, que nos sostiene en medio de la tempestad, es la misma que puede transformar nuestro vacío en plenitud. No se trata solo de lo que necesitamos físicamente, sino de la profunda necesidad de ser llenos de su amor y su presencia. He conocido a personas que han atravesado situaciones de escasez extrema, y cada historia está llena de asombro. Un amigo mío, durante una época difícil, perdió su empleo y se sintió abrumado por la angustia. Sin embargo, él eligió no rendirse. Se entregó a la oración y comenzó a dar de lo poco que tenía, ya sea tiempo, recursos o palabras de aliento a otros. Lo que parecía una decisión ilógica se convirtió en su mayor bendición. En poco tiempo, recibió una oferta de trabajo que no solo cubría sus necesidades, sino que también le ofrecía un propósito renovado. Dios transforma la escasez en provisión sobrenatural cuando nos atrevemos a dar lo poco que tenemos. También hay momentos en que nuestra escasez emocional puede pesarnos como una roca. Tal vez sientes soledad, tristeza o desánimo. Permíteme decirte que Dios puede llenar esos vacíos con su amor incondicional. Él está ahí, listo para abrazarte, para recordarte que no estás solo. Te invito a abrir tu corazón y permitirle que entre en esos rincones oscuros. La transformación comienza cuando le damos acceso a nuestras debilidades. Cuando le decimos, Señor, aquí estoy, soy frágil, pero confío en ti. En ese acto de entrega, el viento de su espíritu comienza a soplar sobre nuestra vida, trayendo renovación. La vida puede ser un viaje complicado, lleno de giros inesperados, pero cada paso en la fe nos acerca más a la provisión de Dios. En medio de la lucha cotidiana, a menudo encontramos que la escasez se manifiesta no solo en lo material, sino también en nuestras emociones y relaciones. Hay días en que el peso del mundo parece aplastarnos, y la soledad se convierte en una sombra que nos sigue. Pero quiero que sepas que incluso en esos momentos de desasosiego, Dios está en movimiento. Él es el especialista en transformar lo que parece vacío en abundancia. Imagina a una madre que, tras perder su trabajo, se siente atrapada en un ciclo de preocupación. Cada factura que llega es un recordatorio de su escasez. Pero a pesar de su angustia, encuentra la fuerza para sonreírle a sus hijos y sentarse con ellos a la mesa, aunque solo haya pan y agua. En el silencio de esas cenas humildes, su fe se convierte en el maná que alimenta su hogar. ¿Y qué ocurre? En medio de esa escasez, un vecino se acerca y le ofrece no solo una bolsa de comida, sino también una amistad sincera. Así, lo que parecía una mesa vacía se llena de amor y compañerismo. Dios transforma la escasez en provisión sobrenatural de maneras que nunca imaginamos. Cuando nos enfrentamos a la soledad, a menudo nos quedamos atrapados en nuestro propio laberinto de pensamientos negativos. Pero mientras navegamos por esos oscuros corredores, es crucial recordar que el amor de Dios no conoce límites. Él busca llegar a nuestro corazón, iluminando cada rincón que hemos olvidado. Es como si un rayo de sol entrara por la ventana en un día nublado, llenando la habitación de calidez. La luz de su amor puede disipar la tristeza, y en ese instante de vulnerabilidad, encontramos la verdadera fuerza. No tengas miedo de abrirte a Él, su abrazo es el refugio que tanto anhelas. A veces, pensamos que tenemos que ser fuertes y autosuficientes, pero la verdadera fortaleza radica en reconocer nuestras debilidades. Cuando entregamos esas cargas al Señor, abrimos la puerta a su gracia. Es en la rendición que comienza la transformación. Hay un relato en la Biblia que siempre me conmueve, la historia de la viuda que, en medio de su pobreza, dio lo poco que tenía en el templo. Su ofrenda, aunque pequeña, fue vista por Dios como un acto de fe extraordinario. Ella no solo dio de lo material, ofreció su corazón, su confianza. Y así, en nuestra vida diaria,
Cada vez que elegimos dar, aunque sea en medio de la falta, estamos abriendo una puerta a lo sobrenatural. Piensa en una situación en la que te sientas escaso. ¿Puedes dar una palabra de aliento a un amigo que lucha? ¿Puedes ofrecer tu tiempo a alguien que lo necesita? En esos momentos, el acto de dar se convierte en un vehículo de transformación. Cuando compartimos lo que tenemos, aunque parezca poco, Dios lo multiplica. Recuerdo una vez que, en un momento de crisis personal, decidí escribir cartas a amigos, compartiendo mis pensamientos y oraciones por ellos. Lo que comenzó como un intento de distraerme de mi propia pena se convirtió en un canal de bendición. Cada respuesta que recibía me llenaba el alma. Allí, en medio de mi escasez, descubrí la abundancia de la conexión humana y el poder del amor divino. Es curioso cómo, cuando damos, somos los que recibimos. ¿Te has dado cuenta de eso? En el momento en que nos entregamos, el cielo abre sus puertas y comienza a llover bendiciones. En este viaje, no estamos solos. Dios camina a nuestro lado, tejiendo hilos de esperanza en medio de nuestras luchas. Su provisión no siempre llega de. En la vida, hay momentos en que la escasez parece convertirse en nuestro compañero constante. Ya sea que se trate de recursos materiales, tiempo o incluso amor, a veces nos encontramos en un desierto emocional, donde la esperanza parece lejana. Pero en esos instantes, cuando la angustia se asienta en nuestros corazones, recordemos que Dios es un maestro en transformar lo poco en abundancia. Su habilidad para hacer más con menos es, sin duda, uno de los mayores milagros que podemos experimentar. Imagínate, por un momento, un pequeño niño en una multitud. Tiene en sus manos 5 panes y 2 peces, un almuerzo modesto, casi risible ante una multitud de miles. Pero lo que parece insignificante se convierte en una fuente de milagro. Jesús toma esos pocos alimentos, eleva su mirada al cielo y da gracias. Al instante, lo que era escaso se multiplica en la abundancia que alimenta a todos. Este relato no es solo una historia antigua, es un principio eterno que se manifiesta en nuestras vidas cotidianas. Cuando decidimos confiar en Dios, incluso en nuestras limitaciones, experimentamos su provisión sobrenatural. Es como si, en el acto de rendirnos, abriéramos una compuerta celestial que desata la abundancia divina. En mi propia vida, he visto este principio en acción. Recuerdo una época en que mi trabajo apenas cubría mis necesidades básicas. Un día, decidí donar lo poco que tenía a una organización benéfica local. En ese momento, sentí el impulso de dar, no por obligación, sino por amor. Y créeme, no fue fácil. Pero algo dentro de mí se iluminó. Aquella entrega, aunque pequeña, se convirtió en un acto de fe. Poco después, recibí una oferta inesperada que superó cualquier expectativa. No fue un cheque en el correo, sino una oportunidad que transformó mi situación. Dios no solo proveyó mis necesidades, sino que me mostró que, al dar, me estaba convirtiendo en parte de su obra. Cada vez que compartimos, aunque sea desde nuestra escasez, Dios toma ese gesto y lo transforma en algo mucho más grande. Quizás hoy te enfrentas a una situación similar. Una necesidad apremiante, un deseo que parece fuera de alcance. Pero recuerda, el mismo Dios que multiplicó los panes y los peces está vivo y activo en tu vida. No subestimes el poder de tus acciones, no importa cuán pequeñas parezcan. La fe es un acto de valentía en medio de la incertidumbre. Cuando decides dar, no solo estás ayudando a otros, estás abriendo las puertas de tu propio corazón para recibir. Y así, en nuestra lucha diaria, cada gesto cuenta. Una sonrisa, una palabra de aliento, un pequeño acto de bondad. En medio de tu propio desierto, puedes ser un oasis para alguien más. ¿Te has dado cuenta de que, a menudo, cuando ayudas a otros, también encuentras el camino hacia tu propia sanación? Es un ciclo hermoso que Dios ha diseñado, donde el dar y recibir se entrelazan en un baile divino. Cuando compartes tu tiempo, tu amor, tus recursos, abres la puerta a lo sobrenatural. Estoy seguro de que hay alguien en tu vida que necesita un toque de esperanza hoy. Así que te animo a que mires a tu alrededor. Pregúntate, ¿cómo puedo ser un canal de bendición? Al hacerlo, estarás activando la promesa de Dios sobre tu vida. No olvides que, al suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones, estarás recibiendo más palabras de aliento y fe que te acompañen en tu jornada. La transformación de la escasez a la abundancia es un viaje que todos estamos llamados. En el corazón de cada ser humano hay un anhelo profundo de abundancia. Sin embargo,
La realidad muchas veces nos enfrenta con la escasez, ya sea en lo material, emocional o espiritual. Pero aquí es donde el Dios que adoramos entra en acción, un Dios que transforma la nada en plenitud, un Dios que convierte el desierto árido en un jardín floreciente. Imagínate por un momento, en el contexto de tu propia vida, cómo la escasez puede parecer un gigante imbatible, un muro que impide el paso a la esperanza. Pero, ¿y si te dijera que ese mismo gigante puede ser la puerta de entrada a un milagro? Recuerdo una vez, en un viaje misionero, como un grupo de personas se reunió en una pequeña aldea. El clima era inhóspito, y la falta de recursos era evidente. Sin embargo, la comunidad se unió. Cada uno trajo lo poco que tenía, y en ese acto de unidad, lo que parecía escaso se transformó en un banquete. No solo comieron, sino que experimentaron la presencia de Dios en medio de ellos. La fe colectiva hizo que lo imposible se tornara en posible. En esos momentos, pude ver con mis propios ojos cómo, cuando entregamos lo que tenemos, Dios lo multiplica. Dios no se limita a nuestras circunstancias. Él trasciende nuestras limitaciones. Tal vez te sientas atrapado en un ciclo de desesperanza, luchando con la sensación de que nunca será suficiente. Sin embargo, es en esos momentos de quiebre donde Dios se manifiesta con mayor fuerza. Él tiene la capacidad de llenar nuestros vacíos con su amor, de convertir nuestra escasez en provisión sobrenatural. Recuerda la historia de los 5 panes y 2 peces. Lo que comenzó como una simple ofrenda, en manos de Jesús, se convirtió en alimento para miles. Así es como funciona el reino de Dios, la matemática divina desafía toda lógica humana. Cada vez que sientas que no tienes lo suficiente, recuerda que no se trata de lo que tienes, sino de quién está contigo. Él es el proveedor, el que sostiene el universo en sus manos. Y en medio de tus luchas, quizás te estés preguntando, ¿Dios realmente se preocupa por mí? ¿Puede realmente transformar mi escasez en abundancia? La respuesta es un resonante sí. Él está en cada detalle de tu vida, te acompaña en cada paso. Tu dolor, tu falta, no son invisibles para Él. Cuando te atreves a dar, no solo estás abriendo una puerta para otros, sino que estás creando un camino para que Dios actúe en tu vida. La generosidad no es solo un acto físico, es una declaración de fe. Es decir, yo creo que Dios puede y va a proveer. Imagina que, cada vez que das, siembras semillas en un campo fértil. Puede que no veas los frutos de inmediato, pero el agricultor sabe que la tierra responderá. Así también, tu fe en acción dará lugar a una cosecha abundante. En la vida, a menudo nos encontramos en situaciones que parecen insuperables. Hay noches que se sienten eternas y días que traen consigo la sombra de la duda. Pero en esos momentos de oscuridad, cuando el camino parece incierto, es donde podemos clamar a Dios y recordar su fidelidad. Él ha estado contigo en el pasado y estará contigo en el futuro. Cada desafío es una oportunidad para experimentar su provisión sobrenatural. La fe no siempre es fácil. A veces se asemeja a un acto de equilibrio sobre un hilo delgado, donde el viento sopla fuerte y la incertidumbre acecha. Pero, querido amigo, es en esos momentos de vulnerabilidad donde encontramos la verdadera fortaleza. La vida nos enseña que la escasez no es el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que Dios puede desplegar su gloria de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Piensa en la historia de aquellos 5 panes y 2 peces. Un almuerzo modesto, un gesto simple, pero en las manos del Maestro, se convirtió en una abundancia que alimentó a miles. Así es Dios. Él toma lo poco y lo transforma en un manantial de bendición. En nuestra vida, puede que seamos como esos panes, sintiéndonos insuficientes, pero su toque transforma nuestra debilidad en fortaleza. Cuando te encuentras frente a la escasez, la tentación es dejar que la desesperanza tome el control. Las voces de la duda susurran, ¿qué puedes hacer con tan poco? ¿Cómo puedes esperar que algo cambie? Pero aquí es donde debemos recordar que la fe no se trata de lo que tenemos, sino de quién está con nosotros. En esos momentos, cuando la luz parece desvanecerse, es cuando debemos elevar nuestra mirada. La promesa de Dios no es que nunca enfrentaremos dificultades, sino que en cada dificultad, Él es nuestro proveedor. Recuerdo una temporada en la que estaba luchando con mis finanzas. Cada mes era una batalla. Había más cuentas que ingresos, y la ansiedad parecía una sombra constante. En medio de esa lucha, decidí confiar en Dios de una manera radical. Comencé a dar, aunque me costaba. Era como sembrar en un terreno árido, donde la esperanza parecía lejana.
pero cada vez que entregaba, sentía un alivio, una paz que superaba la comprensión. Dios comenzó a abrir puertas que no había imaginado. Provisiones inesperadas llegaron a mi vida. Un amigo me ofreció un trabajo que no solo cubría mis necesidades, sino que me permitía compartir mis talentos. Y así, lo que antes era escasez, se convirtió en un flujo de bendiciones. En la Escritura, el pueblo de Israel se enfrentó a un desierto, un lugar de carencia y pruebas. Pero fue en ese desierto donde Dios les proporcionó maná del cielo. No era el banquete que esperaban, pero era suficiente. Era una lección de dependencia, una invitación a confiar en su provisión diaria. Hoy, quizás estés caminando por tu propio desierto, sintiendo que no tienes suficiente. Pero escucha, querido amigo, en medio de esa sequía, Dios está preparando maná para ti. No siempre será lo que esperas, pero será justo lo que necesitas. La generosidad se convierte en un acto de adoración cuando nos damos cuenta de que no somos los dueños de nada. Todo lo que tenemos es un regalo de su gracia. Cuando compartimos, estamos declarando al mundo que creemos en un Dios que multiplica, que transforma la escasez en abundancia. A veces, los milagros no vienen en la forma que imaginamos. No siempre hay un despliegue de luces y fuegos artificiales. A menudo, se manifiestan en los gestos cotidianos, una sonrisa, una mano amiga, un mensaje de aliento. Es en esos momentos pequeños donde podemos ver la grandeza de Dios. Cada día, nos brinda oportunidades para demostrar nuestra fe y nuestro amor. Te animo a que busques esas oportunidades. Alguien a tu alrededor puede estar necesitando esa palabra de aliento, ese gesto de bondad que, aunque parezca insignificante, puede ser el punto de inflexión en su vida. La escasez que sientes puede ser el catalizador para la transformación no solo en tu vida, sino en la de otros. Dios no se limita a nuestras expectativas. Él es capaz de hacer mucho más de lo que pide. En medio de nuestra lucha, cuando la escasez parece reinar, hay un susurro divino que nos recuerda que el vacío no es el final de la historia, sino el preludio de un milagro. Imagínate a los discípulos rodeados por miles de personas, con solo 5 panes y 2 peces en manos. ¿Cómo podían alimentar a tanta gente? Esa escasez era un desafío. Sin embargo, en ese momento, Jesús no vio el problema, sino la oportunidad. Él tomó lo poco que tenían, al elevarlo hacia el cielo, lo bendijo. Lo que parecía insignificante se transformó en abundancia. Así actúa Dios en nuestras vidas. Toma nuestras limitaciones y las convierte en oportunidades para que su gloria se manifieste. Cuando nuestra fe se encuentra con nuestra escasez, algo mágico ocurre. Esa falta que sientes hoy, esa angustia que te abruma, puede ser el campo donde Dios decide sembrar su provisión sobrenatural. Puede que no lo veas venir. Puede que las nubes de la incertidumbre parezcan demasiado densas, pero confía en que, como el agricultor que espera la lluvia, Dios está preparando el terreno para algo grande. La lluvia caerá, y cuando lo haga, será un torrente de bendiciones que desbordarán tu vida y la de quienes te rodean. Recuerdo una vez en mi vida, un momento en el que me sentía completamente perdido. Mi situación financiera era precaria, y las cuentas parecían apilarse sin piedad. Una tarde, mientras caminaba por la calle, vi a una madre soltera con su pequeño hijo, mirando en la tienda un producto que no podía comprar. Me detuve, y algo en mi corazón me movió a actuar. Compré lo que necesitaban, y cuando se lo entregué, vi el brillo de la sorpresa en sus ojos. En ese instante, mi escasez se transformó en provisión. No solo para ella, sino también para mí. Sentí que el amor de Dios fluía a través de mí. Esa pequeña acción, que a simple vista parecía insignificante, se convirtió en un testimonio de su fidelidad. La generosidad nace del reconocimiento de que no somos dueños de nada. Todo lo que poseemos es un regalo del cielo, y cuanto más compartimos, más experimentamos la abundancia de su gracia. Quizás te sientas tentado a aferrarte a lo que tienes, a protegerlo como si fuera lo único que te queda. Pero recuerda, en el reino de Dios, la lógica humana se pone patas arriba. Lo que parece un sacrificio en la tierra, es un acto de adoración en el cielo. Cuando das, no solo abres la puerta a la provisión divina, sino que, además, te conviertes en un canal de bendición para otros. Ese hermano que tal vez no tiene que comer, esa amiga que atraviesa un desierto emocional, son oportunidades divinas para que tu fe brille. En cada gesto, en cada palabra de aliento, Dios se manifiesta. Te animo a mirar a tu alrededor, a buscar esas pequeñas oportunidades que pueden parecer triviales, pero que, en el gran esquema de la vida, tienen un impacto eterno.
Tu mano amiga puede ser el bálsamo que alguien necesita en su herida. Tu palabra de aliento puede ser el impulso que transforme una vida. Dios está a la espera de que respondas a esa llamada. Él quiere que seas parte de su plan de redención, que seas el instrumento que lleva esperanza a los corazones quebrantados. ¿Te imaginas cómo sería nuestra comunidad si cada uno de nosotros decidiera ser una fuente de provisión? La escasez se convertiría en abundancia. La tristeza se transformaría en alegría. En medio de todo esto, recuerda que Dios no se. En el corazón de la escasez, donde las sombras parecen más densas y la esperanza se siente lejana, hay un susurro divino que nos invita a mirar más allá de lo visible. Ahí, en ese mismo lugar donde la falta grita más fuerte, se abre un camino de provisión sobrenatural. Dios no solo transforma la escasez, la utiliza como un lienzo en el que pinta su maravilla. ¿Cuántas veces hemos estado al borde de la desesperación, sintiendo que no hay salida, solo para encontrar que esa es la puerta hacia lo asombroso? Recuerdo una historia de un amigo que enfrentó una crisis financiera que lo llevó a tocar fondo. Él había trabajado incansablemente, pero las deudas se acumulaban y la ansiedad se apoderaba de su mente. Sin embargo, en medio de la tormenta, comenzó a dar lo poco que tenía. No solo compartió sus recursos, sino también su tiempo y su amor. De repente, lo que parecía escaso se convirtió en un manantial de provisión. Un día, alguien le tocó la puerta y le ofreció un trabajo que no solo cubría sus necesidades, sino que le permitió ayudar a otros en su comunidad. La escasez se tornó en abundancia, no porque hubiera más, sino porque su corazón se había abierto a la generosidad. Dios nos llama a dar, no porque necesite de nosotros, sino para que nosotros aprendamos a confiar en su provisión. Cuando decidimos ser generosos, estamos abriendo un canal por el cual su bendición puede fluir. Quizás hoy estás sintiendo que lo que tienes no es suficiente, que tus recursos son limitados. Pero, ¿qué pasaría si te atrevieras a dar de lo que tienes? Unas palabras amables, un gesto de apoyo, algo tan simple como una sonrisa puede ser el inicio de un cambio radical en la vida de alguien. La escasez se convierte en un puente, no en un obstáculo. Dios se deleita en mostrarnos que su economía no se mide por cifras o balances, sino por la fe y la disposición de nuestros corazones. Cada vez que te enfrentes a la duda, recuerda al joven que ofreció sus 5 panes y 2 peces. ¿Quién podría imaginar que un simple almuerzo podría alimentar a miles? Lo que parece insignificante en nuestras manos puede ser un milagro en las manos de Dios. Cada acto de generosidad se multiplica cuando se coloca en su altar. Piensa en los momentos de tu vida cuando has sentido que no había suficiente amor, suficiente paz, suficiente alegría. En esos instantes, Dios está allí, esperando que reconozcamos nuestra necesidad de Él. La escasez, lejos de ser un final, es el comienzo de una nueva historia. Es el terreno fértil donde se siembra la fe. Cuando sientes que no puedes más, cuando la ansiedad te consume, recuerda que en esa fragilidad es donde Dios se manifiesta con más fuerza. Él es el Dios que convierte el agua en vino, que hace brotar flores en el desierto. Y lo mejor de todo, Él quiere que tú seas parte de este proceso transformador. La provisión divina no siempre llega como esperamos. A veces, llega de maneras inesperadas. Puede ser a través de una persona que aparece en el momento justo, o una oportunidad que parecía inalcanzable. Recuerda que Dios tiene un plan perfecto, y aunque no siempre entendamos su camino, su fidelidad es constante. Confía en que, aunque hoy te sientas en la orilla de la escasez, mañana tendrás un testimonio que contar. Lo que hoy duele, mañana será tu canto de alabanza. Y aquí es donde la comunidad juega un papel vital. En lugar de encerrarte en tu dolor. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados, donde la escasez se convierte en un grito que resuena en el corazón. Recuerdo una vez, caminando por un sendero polvoriento, donde un amigo me contó su lucha con la soledad. A menudo, se sentía como un árbol marchito, con ramas secas, esperando la lluvia que nunca llegaba. Pero en medio de su desierto emocional, algo brillante comenzó a suceder. Cada vez que hablaba de su dolor, también mencionaba cómo Dios había enviado a personas que, como ángeles, lo rodeaban, llenando ese vacío de amor y comprensión. Es en esos momentos de desolación que, si estamos dispuestos a mirar, Dios comienza a obrar de maneras que no podríamos imaginar. Así es nuestra vida espiritual. Puede que hoy sientas que estás en la orilla de la escasez, donde las olas de la duda golpean con fuerza, donde el horizonte parece nublado y distante. Pero permíteme recordarte algo importante: Dios no se ha olvidado de ti.
Él está en el proceso de transformar tu escasez en una provisión sobrenatural. La historia de la multiplicación de los panes y los peces es un testimonio vivo de esta verdad. Solo un pequeño niño ofreció lo que tenía, 5 panes y 2 peces. Y, aunque pareciera insuficiente para alimentar a una multitud, en las manos de Jesús se convirtió en abundancia. ¿No es asombroso pensar que aquello que consideramos poco o nada puede ser la semilla de un milagro? Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, es fácil caer en la trampa de la desesperanza. ¿Cómo podría salir de esto?, es la pregunta que nos hacemos. Pero, amigo, a veces la respuesta no radica en lo que poseemos, sino en quien está a nuestro lado. Dios es un maestro en la multiplicación. Su toque transforma lo ordinario en extraordinario, lo poco en mucho. Así como el niño confió su almuerzo a Jesús, nosotros también debemos confiar nuestras cargas, nuestros temores, nuestras limitaciones. Al entregar lo poco que tenemos, estamos abriendo la puerta a lo sobrenatural. Imagina un momento en tu vida donde sentiste que no había salida. Tal vez fue un tiempo de enfermedad, una relación rota o una pérdida que te dejó en un abismo oscuro. En ese instante, la luz divina parecía distante. Pero aquí está el milagro: en el lugar más profundo de tu desierto, Dios comenzó a trabajar. Con el paso del tiempo, aquello que parecía ser un final trágico se convirtió en un testimonio de su gracia y poder. La enfermedad, que parecía un ladrón de esperanza, se transformó en una plataforma para compartir la fe. La pérdida, en una oportunidad para aferrarse más fuerte a las promesas de Dios. Es en la comunidad donde podemos ver estos milagros manifestarse. Cuando nos reunimos, nuestros corazones se entrelazan en un tejido de amor y apoyo. Tu dolor no es solo tuyo, es una oportunidad para que otros se acerquen y ofrezcan su ayuda, su amor, su fe. Piensa en las veces que alguien te ha levantado cuando sentías que caías. La escasez puede hacer que nos sintamos aislados, pero cuando permitimos que otros entren en nuestro espacio, el amor de Dios se manifiesta a través de ellos. A veces, el simple gesto de una mano amiga puede ser el abrazo que nuestra alma necesita. No olvides que la provisión divina no siempre llega en la forma que imaginamos. Puede que estés esperando un cambio radical, un giro espectacular, pero a menudo, Dios trabaja en los pequeños detalles. La sonrisa de un desconocido, una palabra de aliento, una oración susurrada en la oscuridad de... A veces, la vida nos lleva a desiertos donde la escasez parece ser la única compañía. Pero, querido amigo, en medio de esa sequía, Dios tiene el poder de transformar lo poco en abundancia. Cuando miramos al horizonte y solo vemos falta, es ahí donde Él empieza a obrar de maneras sorprendentes. Es en esos momentos, en la fragilidad de nuestra existencia, donde su gloria se manifiesta con mayor fuerza. No es que Él desee que pasemos por pruebas, sino que sabe que en la fragilidad humana, podemos encontrar una fortaleza que no conocíamos. Recuerdo una vez, en una comunidad de fe, cuando un hermano compartió su testimonio. Se encontraba al borde de la desesperación, con deudas que lo asfixiaban y un futuro que parecía incierto. Sin embargo, en medio de esa tormenta, se atrevió a confiar en Dios. Comenzó a dar lo que podía, un pequeño gesto, una contribución en su iglesia local. Lo que parecía absurdo para muchos, fue el punto de inflexión en su vida. Dios, en su sabiduría infinita, tomó ese acto de fe y lo multiplicó de maneras que él jamás había imaginado. No solo encontró la manera de salir de la deuda, sino que se vio rodeado de personas que lo apoyaron, ofreciéndole no solo ayuda financiera, sino también amor y amistad. La escasez se convirtió en un manantial de provisión sobrenatural. Dios no solo transforma situaciones, transforma corazones. Cuando abrimos las puertas de nuestras vidas a otros, permitimos que su amor fluya a través de nosotros. Ese es el verdadero milagro. La provisión puede venir de un lugar inesperado, de alguien que apenas conoces, o incluso de un desconocido que se convierte en un amigo en el momento más crucial. En cada abrazo, en cada palabra de ánimo, hay un hilo de esperanza que se teje en nuestro ser. Nunca subestimes el poder de un simple acto de bondad. Puede ser el faro que ilumina el camino de alguien en la oscuridad. En nuestro viaje, es fácil perder de vista las bendiciones que nos rodean. El ruido de la vida cotidiana puede ahogar las pequeñas maravillas que Dios coloca en nuestro camino. Pero, si nos detenemos un momento y abrimos los ojos, podemos ver cómo la provisión divina se manifiesta en los detalles. A veces, es una taza de café compartida con un amigo, un mensaje inesperado que llega justo cuando más lo necesitamos, o el consuelo de un versículo que parece ser escrito solo para nosotros.
Cada pequeño gesto es un recordatorio de que no estamos solos, de que hay un propósito en nuestra lucha. A medida que avanzamos, recordemos también que la escasez no define nuestro valor. La vida puede presentarnos situaciones que nos hacen sentir menospreciados, pero en los ojos de Dios, somos preciosos. Él ve en nosotros potencial, y nos llama a hacerlos en un mundo que a menudo parece sumido en la oscuridad. Cuando compartimos lo que tenemos, aunque sea poco, nos convertimos en un canal de su gracia. Nuestros esfuerzos, por pequeños que sean, pueden tener un impacto eterno. Cuando miramos a nuestro alrededor, es fácil ver lo que falta. Pero si cambiamos nuestra perspectiva, podemos empezar a notar lo que tenemos. La gratitud transforma nuestra manera de ver el mundo. Cada mañana al despertar, podemos decidir enfocarnos en las bendiciones, en las oportunidades de servir y de amar. Esa decisión puede cambiar el curso de nuestro día y, en consecuencia, cambiar el curso de nuestra vida. La escasez se convierte en abundancia cuando decidimos vivir con un corazón agradecido. Así que, querido amigo, te invito a que te unas a esta comunidad de fe. Sí,